Junto a ti, Señor, como en la mañana el pájaro que canta cuando ve salir el sol. Cuánto goza y canta mi alma junto a ti, Señor, como en la mañana el pájaro que canta cuando ve salir el sol. Alabanza, alabanza, hoy el universo entero canta alabanza. Empecemos hoy con un texto bíblico. Está tomado del libro de los Jueces, capítulo 6, versículos del 12 al 16. Era un momento muy cruel, un momento muy difícil del pueblo de Israel. Y sucede lo que vamos a escuchar. El ángel del Señor se le apareció a Gedeón y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Entonces Gedeón respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y el Señor lo miró y dijo: ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Y él respondió: Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en la tribu de Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Pero el Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a Madián como un solo hombre. Palabra de Dios. Esta historia es muy interesante porque nosotros hemos escogido como título para estas reflexiones: estrategias bíblicas para tiempos difíciles. Y lo que nos encontramos en este capítulo 6 del libro de los Jueces es precisamente uno de los tiempos difíciles que tuvieron que vivir los israelitas. Ellos habían atravesado el desierto, habían llegado a la tierra prometida, se habían establecido, pero tenían muchos problemas, eran muy hostigados por distintos enemigos. Y uno de los enemigos, uno de los pueblos enemigos, era el pueblo de Madián. Los madianitas estaban oprimiendo a los hijos de Israel. Y la pregunta que se hace Gedeón era la pregunta que entonces se estaba haciendo mucha gente: ¿cómo es que dicen que el Señor está con nosotros mientras vemos que nos suceden tantas cosas? Es decir, los israelitas estaban pasando por un tiempo verdaderamente difícil, y los tiempos difíciles siempre llevan a la fe a una crisis, a una pregunta. ¿No se supone que el Señor está con nosotros? Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede esto? En ese sentido, podemos decir que el texto es sumamente actual. Pero hay algo bien interesante aquí, y es que el saludo que le da el ángel del Señor a Gedeón es muy conocido por nosotros los católicos porque lo recordamos en cada una de las Ave Marías: el Señor está contigo. Y esto como que agudiza la pregunta de Gedeón. Le dice: el Señor está contigo. Ese es el saludo que le da, y lo llama valiente guerrero. Pero ¿acaso Gedeón era un hombre dedicado a la milicia? ¿Acaso era él jefe de una parte de algún ejército? Él no tenía ningún ejército. Él no tenía formada ninguna milicia. Y sin embargo el saludo que le da Dios es:
valiente guerrero. Esa es la introducción para nuestro tema de hoy. El Señor lo llama valiente guerrero, porque nuestro tema de hoy es conocer los propios carismas. Dios veía en Gedeón algo que Gedeón no veía. Gedeón veía lo malo que estaba Israel, lo mal que estaba Israel y lo mala que estaba la situación. Gedeón podía mirar eso, pero Gedeón no conocía la riqueza interior que había dentro de él. Había dos cosas muy importantes que Gedeón ignoraba. Gedeón ignoraba, primero, que el Señor estaba con él. Él creía que el Señor los había abandonado. Y en segundo lugar, Gedeón ignoraba que él era un valiente guerrero. Él tenía una opinión muy pobre sobre sí mismo. De pronto algún psicólogo podría decir, tenía una autoestima bastante baja. Mi familia es la más pobre en Manasés. Tal vez uno puede recordar a la tribu de Judá, de la cual vino Jesús. Uno puede recordar la tribu de Leví, la de los sacerdotes. Uno puede recordar la tribu de Rubén, porque él era el primogénito. Pero ¿quién se acuerda de la tribu de Manasés? Solo poca gente, y que haya oído con bastante atención la Biblia, se acuerda de que existe una tribu que se llama la tribu de Manasés. Él pertenecía a una tribu de las menores. Su familia era de las menores dentro de esa tribu. Y él mismo que era, yo soy el menor de la casa de mi padre. Yo soy el menor de la casa de mi padre. La casa de mi padre es la menor dentro de la tribu de Manasés. Y seguramente la tribu de Manasés es la menor de todas las tribus. Como quien dice, yo no soy nadie. Y Dios viene a esa vida a decirle, tú eres alguien. Tú consideras que no vales. Tú consideras que no cuentas. Tú consideras que no puedes. Pero tú eres alguien. El Señor ha puesto sus ojos en ti. El Señor está a tu lado. Y tú, que eres el menor de la familia menor, de la tribu menor, tú eres el liberador de Israel. Gedeón no podía imaginarse esto. Gedeón estaba aplastado por las circunstancias. Las circunstancias de afuera no le dejaban ver la riqueza de adentro. La riqueza interior tuvo que revelársela a Dios. Él veía los problemas de afuera, no veía la riqueza que tenía adentro. Pero Dios le reveló esa riqueza que tenía adentro. Y ese es nuestro tema en el día de hoy. Esa revelación que hace Dios cuando nos muestra que somos valiosos en su presencia. Y cuando nos muestra que tiene un plan hermoso para nosotros. Y cuando además nos cambia el nombre. En muchísimos lugares de la Escritura, Dios cambia el nombre. Y ese cambio de nombre indica un cambio en la misión. Por ejemplo, ya no te llamarás Jacob, te vas a llamar Israel. Ya no te llamarás Simón, te vas a llamar Pedro. Esos cambios de nombre indican también un cambio en la orientación de la vida. O si decimos mejor, indican un nuevo nacimiento. Indican el comienzo de una nueva historia. El libro del Apocalipsis nos cuenta cómo al final de todos los tiempos, el Señor nos va a cambiar el nombre. El libro del Apocalipsis dice que Dios nos va a dar una piedrecita blanca
que tiene un nombre nuevo. Dios nos dará un nombre nuevo, porque para toda la eternidad en su presencia seremos más, muchísimo más de lo que nunca soñamos que íbamos a ser. Para toda la eternidad recibiremos un nombre, porque el nombre describe la vocación definitiva, describe el destino, el desenlace final que Dios le otorga a una persona. Dios también le da aquí a Gedeón un nombre nuevo: valiente guerrero. El Señor está contigo, valiente guerrero. Y este hombre se sentía el más pequeño de la familia más pequeña, de la tribu más pequeña, de un pueblo humillado por otro pueblo. Pero el nombre que tiene ante los ojos de Dios es valiente guerrero. Es maravilloso pensar cómo Dios le puede cambiar la vida a una persona, le puede dar una nueva orientación, lo puede llevar por caminos inesperados. En el evento en el que estuve recientemente, pertenecía al equipo de predicadores un sacerdote mexicano llamado Carlos Santillán. Un hombre realmente muy sencillo, un hombre que nos edificó a todos con su humildad. Y para mí era motivo de tanta alegría ver a este hombre que se llama a sí mismo un cura de rancho. Eso equivaldría en términos tal vez de los que utilizamos en Colombia a un cura de vereda. Un cura de vereda predicando en la ciudad de Los Ángeles a más de 7,000 personas y enseñando la palabra del Señor a decenas y decenas de familias, muchachos, niños. Seguramente él no se imaginó eso cuando quiso ser sacerdote, pero el Señor le abre un camino nuevo. Dios abre caminos nuevos. Dios tiene para nosotros un nombre nuevo, tiene una misión nueva, tiene un camino nuevo, tiene una esperanza nueva. Y la Iglesia Católica está llena de testimonios hermosísimos de personas que han sido, ¿cómo llamarlo?, sorprendidas, maravilladas del amor, del poder y de la elección que Dios ha hecho. Es una cosa maravillosa lo que Dios ha hecho. El Papa Roncalli, Juan XXIII, ese era otro que se imaginaba a sí mismo como un cura de rancho. Él nació y tuvo su primera infancia en un minúsculo villorrio por el norte de Italia llamado Sotoilmonte. Sotoilmonte significa abajo del monte, montaña abajo, bajo el monte. Un pueblecito así, de esos pueblecitos donde todo el mundo se conoce con todo el mundo. Y las aspiraciones de Roncalli cuando quiso ser sacerdote eran simplemente ser cura en un pueblecito así. Él quería ser párroco en un pueblecito así y Dios lo puso a ser párroco del mundo. Dios tenía un plan para él. Dios ve en nosotros cosas que nosotros no nos imaginamos. Chiara Lubich, que vive todavía, la fundadora del movimiento de los focolares, una mujer de un testimonio maravilloso, una mujer que envía una carta mensual que se llama Palabra de Vida. La carta mensual de Chiara Lubich la leen decenas de miles de personas en todo el mundo y es traducida a no sé cuántos idiomas. Es una carta que ella escribe haciendo una corta reflexión sobre algún versículo o unos pocos versículos de la Biblia. ¿Quién es Chiara Lubich? ¿Acaso una persona con muchísimos estudios, con un origen muy noble, con gran cantidad de riquezas, con un talento inmenso para
administrar los medios de comunicación. Lo que ella dice lo escuchan decenas, si no son centenares de miles de personas. Y somos muchos los que recibimos con agrado los libros de ella. Y si ustedes leen los libros de Chiara Lubich, encontrarán siempre un mensaje lleno de optimismo, lleno de vida, llena de una fe tan natural, tan amorosa, tan bella. Esta mujer extraordinaria, ¿en dónde sacó ese carisma? ¿En dónde lo encontró? Ella misma lo cuenta. El asunto sucedió también en Italia, ella es italiana, en los refugios antiaéreos en la época de la Segunda Guerra Mundial. Este es un dato muy importante para el resto de nuestra predicación, porque muchas veces, para que se despierte el valiente guerrero que está en ti, para que aparezca ese líder que duerme en ti, muchas veces se necesita que algo suene. Muchas veces se necesita un despertador. Hay algo que despierta la grandeza. Hay algo que deja ver el camino. Y ese algo, en el caso de Chiara Lubich, fueron los terribles bombardeos que padeció Italia en la Segunda Guerra Mundial. Podemos imaginarnos el cuadro. A cualquier hora del día o de la noche suenan las sirenas y la gente despavorida, muchas veces a medianoche o en la madrugada, agarra 2 o 3 cosas. Algunos llegan en ropa de dormir y tienen que correr a los refugios antiaéreos, a pasar muchas horas sintiendo cómo se estremecen las paredes, imaginándose cómo al salir lo único que van a encontrar de su casa es un montón de ruinas. Es lo más deprimente. Es una escena amarga. Es una escena capaz de despertar resentimiento. ¿Quiénes son esos malditos que con sus bombas van a destruir mi casa? La casa que me ha costado tanto trabajo. Y así obraba la mayor parte de la gente. Podemos imaginarnos las conversaciones de la gente en esos refugios antiaéreos. Tiempo de invierno quizá, no hay una calefacción cómoda, ni mucho menos. Ateridos de frío y de hambre, en la oscuridad, con mala ventilación y oyendo cómo les destruyen las casas. La gente solo tiene tristeza, depresión, suicidio, ganas de matarse o de matar, amargura. Pero en ese ambiente, Chiara Lubich sintió un llamado parecido al de Gedeón. Porque muchas veces el despertador de la grandeza es la adversidad. Alguien dijo, las cometas se elevan no con el viento, sino contra él. A veces se necesita un viento en contra para que pueda elevarse la cometa, para que pueda elevarse tu ideal. Y eso fue lo que le sucedió a Chiara Lubich. Ella vivió esa escena, era una adolescente en esa época. ¿Qué podía sentir una adolescente? La adolescencia es el tiempo en el que tal vez surgen todo género de sueños. Y tal vez los sueños de ella, al principio por lo menos, eran semejantes a las de otras niñas de su edad. Deseaba casarse, deseaba tal vez tener un hogar bonito. Y un hogar bonito siempre es un hogar tranquilo, porque ninguna bomba respeta los hogares bonitos. Pero todos los sueños que una muchacha sana puede imaginar estaban siendo despedazados mientras ellos en el refugio antiaéreo rezaban para que no se cayera eso y los aplastara como ratas. Estando en esas circunstancias, Chiara Lubich se le ocurre una cosa fantástica. Tiene amigas, es una líder natural, pero ella jamás se imaginó que su liderazgo un día iba a alcanzar a países como Colombia, como Argentina, como Australia, como Canadá, como la India. Nunca se imaginó. Simplemente era una muchacha que sabía ser buena amiga de sus amigas. Y entonces en una de esas noches, mientras estaban metidos en un refugio de esos, y mientras todo el mundo maldecía, se amargaba o pensaba cómo se iba a suicidar, ella con otras amigas propuso algo: ¿por qué no leemos el Evangelio? Y el movimiento de los focolares nació así, orquestado por las bombas enemigas. Así nacieron los focolares. Ellos pensaron que podían ser
fuoco es fuego en italiano. Podían ser hogares, podían ser hogueras. Cuando todo el mundo maldice la oscuridad, alguien puede encender una hoguera, y ella pensó en ser una hoguera. Y descubrió que el amor era una fuerza más grande que las bombas, porque cuando estaban cayendo las bombas, todavía podía estallar la revolución del amor. De manera que esa terrible adversidad, ese momento espantoso de adversidad, despertó en ella una inmensa generosidad y también podríamos decir ideas geniales. Y la genialidad de Chiara sigue obrando en el mundo. A través de encuentros, conciertos, retiros, entrevistas, los focolares siguen haciendo inmenso bien en muchas partes. Todo nació del carisma de una jovencita que alguna vez se le ocurrió que no necesariamente había que casarse y tener muchos hijos para ser feliz, que tal vez había otras maneras de ser fecunda, y que en vez de estar llorando porque no se iba a casar y tener hijos, de pronto podía sonreír y podía amar y podía ser fecunda de otro modo. Y todavía Chiara Lubich sigue regando la fecundidad de su alma. Es decir, a través de la adversidad Dios le hizo descubrir a ella su carisma. Seguramente si no suceden esos bombardeos, Chiara hubiera podido ser una buena señora, una buena matrona que tenía una casa muy bonita, con unas porcelanas muy finas, con unos hijos bien educados. Eso también es noble, ¿no? Eso también es bello. Pero ¿quién dudará de que el Espíritu Santo estaba detrás de esta obra fantástica? Es una cosa muy linda, es una obra muy bella, y ella no lo sabía. Dios le ayudó a descubrir su carisma. Dentro de cada uno de nosotros hay posibilidades que nosotros mismos no nos podemos imaginar. Muchas veces son las personas de las que menos se imaginaría. Dios parece tener predilección en despertar sus carismas en aquellas personas que nadie se imaginaría. ¿Cuántos sacerdotes se rascaban la cabeza en el seminario mirando cómo tropezaba y tropezaba, especialmente por el estudio del latín, Juan María Vianney, el santo cura de Ars? ¿Cuántas veces estos sacerdotes se impacientaban y decían: ¿pero qué se podrá sacar de Vianney? ¿Qué podrá salir de ese hombre? ¿Y qué salió? Pues el que es patrono de los párrocos en todo el mundo. Un hombre que se dudó de que se pudiera ordenar sacerdote, es hoy el párroco, es el patrono de los párrocos de todo el mundo. Y los grandes predicadores de la época, incluyendo a uno de los oradores eclesiásticos más grandes que ha tenido Francia, el padre Henri Lacordaire, restaurador de la orden dominicana en Francia. Lacordaire hizo viaje hasta ese pueblecito así que se llamaba Ars, por eso él lo llaman el cura de Ars. Se fue a hacer viaje y se paró para escuchar cómo el Espíritu Santo se apoderaba de este sacerdote y daba unas catequesis al mismo tiempo tan amables, tan profundas y tan eficaces. Y Lacordaire, lo mismo que muchísimos otros, incluyendo varios santos que oyeron a Juan María Vianney, al salir de la iglesia casi repetían las palabras que están en el Evangelio según San Juan, referidas a Jesucristo. No habíamos escuchado que alguien predicara así. ¿Cómo es posible semejante don del Espíritu Santo en un hombre que se dudó que pudiera ordenarse sacerdote? Dios es feliz cambiando historias, es feliz. Ahora en California, tengo que mencionar a uno de mis amigos, un joven mexicoamericano llamado Jason Tinoco. De pronto un día, él mire también estas imágenes y escuche estas palabras. Jason fue un hombre metido en todo tipo de problemas. Él da su propio testimonio. Y varios de esos problemas incluyen cárcel.
Un hombre que utilizaba su inteligencia para ver cómo se burlaba de la policía del estado de California. Para eso le servía la inteligencia. Pero como si fuera un nuevo San Agustín, las oraciones, especialmente de la madre, hicieron una obra poderosa en él. Y él es en este momento quien dirige toda la parte técnica, todo lo que tiene que ver con comunicaciones, audio, internet, grabaciones, impresos, en el movimiento Juventud Renovada, allá en California. Toda esa inteligencia que antes le servía para cosas absurdas, como tratar de burlar a la policía, ahora es una inteligencia al servicio del Evangelio. Y si alguien se hubiera encontrado a Jason por la calle, antes de su conversión, probablemente hubiera cambiado de acera. Es un atracador, es un peligro. Pues a ese hombre lo tomó Dios con poder y le ha otorgado carismas maravillosos. Este tipo sirve para una cantidad de cosas. Yo lo veo que pasa del computador a la impresora, al módem, a la comunicación de no sé cómo, a tocar el bajo, a ver cómo se graba el... Y claro, es un lenguaje que a mí también me gusta y me parece maravilloso ver cómo Dios ha tomado a este hombre. Y si lo hubiéramos visto por la calle buscando a quien atracar hace unos años y le hubiéramos dicho, oye, Dios te va a tomar para que pongas toda tu inteligencia, para que pongas toda tu habilidad al servicio del Evangelio, él se hubiera reído. Pero Dios tenía escondido un tesoro ahí y lo realizó. Y hay un tesoro seguramente también en ti, y es deber nuestro, deber nuestro, escrutar el corazón hasta encontrar cuál es ese carisma, ese maravilloso carisma que el Señor me ha dado. Algunos carismas son muy visibles, como puede ser el caso de Kiara Lubick. Otros carismas más bien tienen que ver con ocultarse. No son tan visibles. Pero lo importante es que Dios no hace basura. Cada uno de nosotros tiene un papel importantísimo en el plan de Dios. Y aunque nos demoremos mucho tiempo en descubrirlo, solo encontrando ese plan maravilloso del Señor, podremos también encontrar al mismo tiempo la paz y la alegría. En Romanos capítulo 12, versículos del 5 al 8, se nos habla de la generosidad de Dios. Cuando uno oye el testimonio de Jason, o el testimonio del padre Carlos, o el testimonio de Kiara, uno piensa, qué rico para ellos. Sí, pero ellos también eran o son como tú. Eran o fueron como tú. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y el mismo Dios que le dio dones a Jason o a Carlos o a Kiara, es el mismo Dios que quiere despertar sus dones en tu vida. Dice el apóstol San Pablo en este capítulo 12 de la carta a los Romanos: nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. Por ejemplo, el padre Carlos es un gran predicador, con ejemplos sencillísimos. Hace reír mucho a la gente. Jason no lo he oído, pero creo que tal vez no descuella particularmente por la predicación. Él tiene otros dones. Lo importante no es quién tiene mejor don que quién. Lo importante es cuál es ese regalo maravilloso que el Espíritu Santo te ha dado a ti. Porque hay una cosa que te puedo asegurar, y que está tomada enteramente de la Escritura.
el Espíritu Santo jamás se queda ocioso en una vida. Nadie puede imaginarse al Espíritu Santo de vacaciones, ocioso, por allá recostado, echándose fresco, mientras el mundo tiene tantas necesidades. Los dones del Espíritu, jamás lo olvidemos, hermanos. Los dones del Espíritu son a la vez herramientas, armas y belleza de la iglesia. Y la iglesia necesita siempre herramientas para trabajar los campos del Señor y dar fruto. Siempre necesita armas para defenderse de los ataques de sus enemigos. Siempre necesita belleza, porque la iglesia es la esposa del bellísimo. Eres el más bello de los hombres, decía el Salmo 45, proféticamente refiriéndose a Cristo. Eres el más bello de los hombres. Para el más bello de los hombres, la más bella de las esposas, la esposa bellísima es la iglesia. El Espíritu Santo siempre está dándole a la iglesia herramientas para trabajar, armas para defenderse y adornos preciosos para agradar a su bellísimo esposo, Jesucristo. De modo, amigos, que el Espíritu Santo no está ocioso. Cada uno tiene su propio don. Cada uno de nosotros ha recibido un don y es necesario buscar cuáles son esos carismas. Dice aquí, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Yo mismo he experimentado esto. Para llevar nuestras publicaciones a internet, he contado con la colaboración especialmente de una persona que por ahora no me autoriza a dar su nombre en público, que ha trabajado oyendo y oyendo y oyendo homilías y predicaciones y retiros. Es un trabajo de tanta paciencia que yo miro a esta persona y digo, yo no sería capaz de hacer eso. De pronto esa persona me mira y dice, yo no sería capaz de predicar. Cada uno tiene su propio don y cada uno tiene que encontrar la riqueza de su propio don. Lo más interesante de los dones, hermanos, de los dones que da el Señor, es cómo se van complementando precisamente. Dios le dijo a Santa Catalina de Siena, aquella virgen seglar del siglo XIV, que Él nos había hecho incompletos, que cada persona es incompleta, y que así nos había hecho Él para que aprendiéramos a completarnos los unos con los otros, y así ejerciéramos en algún sentido la caridad. Somos incompletos. Por eso la mujer, por ejemplo, puede sentirse incompleta. Y muchísimas mujeres sienten, cuando encuentran verdaderamente su pareja, sienten muchas alegrías. Y una de esas alegrías es, me siento completo, por eso, completa. Por eso se utiliza esa expresión de la media naranja. Claro que un señor me decía que no era media naranja, sino medio limón. Pero la idea es parecida. Es la sensación de completarse. Y eso es lo que significa el verbo casar. Se dice que dos personas casan cuando encajan perfectamente. Por ahí tiene una canción, bueno, un poco erótica, Roberto Carlos, la del cóncavo y el convexo, que es la canción de cómo casan, ¿no? Cómo casan el hombre y la mujer, y eso es así. Dios hizo incompleto al hombre, Dios hizo incompleta a la mujer. Y así casan, así pueden ser casados. El uno casa con el otro casa con la una. O bueno, es la idea. El hecho es que quedan casados. Pero luego la pareja, si la pareja verdaderamente es honesta, se da cuenta que la pareja no es todo.
necesitan completarse. Entonces viene otra alegría, los niños. Los niños traen un complemento al amor de pareja. No es lo mismo para un hombre tener a una mujer que es su mejor compañera y tener a una mujer que es su mejor compañera y es la que lo ha hecho fecundo, la que lo ha hecho papá. No es lo mismo mirar a la mujer a los ojos y decirle tú me has acompañado, o mirar a la mujer a los ojos y decirle tú me has hecho papá. Y eso siente también ella, tú me has hecho mamá. Sienten que se completan. Somos incompletos. Eso que sucede en el plano natural sucede también en el plano sobrenatural. Es muy hermoso, por ejemplo, el don de la predicación. Pero si Dios le diera el don de la predicación a toda esta asamblea en este momento ya, y cada uno empezara a predicar, pues no tendríamos un momento de enseñanza ni de provecho, sino tendríamos un carnaval o tendríamos una confusión. Dios da los distintos carismas. El Papa León XIII, el que empezó a hablar sobre asuntos sociales y las repercusiones sociales del Evangelio en la cultura, diríamos hoy, el Papa León XIII tenía unas ideas tan bonitas sobre esto. Por ejemplo, decía el Papa León XIII que era muy importante que la persona que había sido favorecida con muchos dones de fortuna, lo que nosotros llamamos un rico, que el rico comprendiera cuál era la vocación de su riqueza. La riqueza que tú tienes tiene una vocación. Si tú tienes talento para los negocios, eso no es solamente para ti. En el plano natural, en el plano afectivo, en el plano económico, laboral, en la ciencia o en el arte, y también en la espiritualidad, Dios nos ha hecho incompletos pero capaces de completarnos. Y es muy hermoso, decía el Papa León XIII, que haya alguien que tiene muchos bienes y que da oportunidades de riqueza y de transformación social a los pequeños y a los pobres, mientras que los pobres brillan por la generosidad, por la lealtad, por la alegría, por la gratitud. Ese es el mundo como Dios lo quiso. Dios no quiso un mundo de personas iguales. ¿Cómo así? Pues sí. Y la prueba está en que no nacemos iguales. Nacemos diferentes. Por lo pronto nacemos hombres o nacemos mujeres. Nacemos diferentes. Lo grave no es que nazcamos diferentes. Dios nos hizo diferentes. No es lo mismo nacer en Alemania, donde a los 11 años ya hablan 2 o 3 idiomas, o nacer en el Chocó, donde a duras penas pueden aprenderse algunos idiomas. Entonces, hacer una declaración en palabras solamente para decir todos los hombres son iguales, eso suena muy bonito en una conferencia de derechos humanos. Pero ¿de qué sirve? Es mucho mejor la posición de León XIII. Nacemos diferentes, pero todos con una responsabilidad de completarnos. ¡Qué lindo! Ese es un organismo vivo. ¿Qué tal que yo dijera todo en mi cuerpo es igual? No, no es igual. Y eso es lo que utiliza también San Pablo en sus comparaciones. Por eso nos dice en otros pasajes, refiriéndose a esto mismo del cuerpo, que el ojo es distinto del oído, que el oído es distinto de la mano, que la mano es distinta del pie. Somos diferentes, pero capaces de completarnos. Y por eso, desde el punto de vista bíblico, la idea no es igualémonos, sino la idea es conozca cada uno su riqueza y póngala al servicio de los demás. Hay unos que han recibido más que otros, eso no lo podemos negar. No lo podemos negar. Por circunstancias económicas, por circunstancias genéticas, porque se ganó la rifa. Unos han recibido más que otros. ¿Nacen todos los niños con el mismo coeficiente intelectual? No. ¿Nacen con las mismas oportunidades de educación? No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Decretar que somos iguales? Es tonto. Lo que tenemos que hacer es, cada uno conozca su riqueza y póngala al servicio de los demás.
Si Dios te ha dado una gran inteligencia y a los 11 años hablas 3 idiomas, eso significa que tienes una vocación de servicio al mundo que es mayor que la del pobre niño que a duras penas a los 11 años puede letrear. Tú tienes una responsabilidad frente al mundo con lo que has recibido. Desde el punto de vista bíblico, hay algo que hay que proclamar: viva la diferencia. Y esto es lo que la iglesia proclama por todas partes, desde los temas sexuales, donde se opone precisamente a que se iguale. Hombre, no es lo mismo que vivan 2 hombres o que viva un hombre y una mujer, no es lo mismo, así lo digan todos los parlamentos de la tierra, no es lo mismo, no es lo mismo. Viva la diferencia, viva la mujer, viva el hombre, viva la diferencia. Sánese usted de su pasado y entenderá la riqueza que hay en esa diferencia. Si Dios hizo la diferencia, por ejemplo, de los sexos, por algo fue. Y que viva la diferencia económica también. Pues le parecerá locura lo que voy a decir, y los comunistas se rasgarán las vestiduras, pero no tengo yo mucho que discutir con ellos por ahora. Viva la diferencia también. Viva ahí también la diferencia. Pero cada uno tiene su propia responsabilidad. Y lo mismo en la inteligencia. Cuando uno tiene en la familia personas con graves limitaciones mentales, entiende esto. Uno entiende lo que es, bueno, ¿cómo lo llamamos? Limitado mental, deficiente mental, retrasado mental. ¿Cuál será la palabra caritativa? ¿Un niño diferente? Bueno, en mi familia hay niños diferentes. Un niño diferente de mi familia no puede desarrollar muchas cosas de inteligencia que a otros nos parecen normales, pero él tiene su propio mensaje de Dios para nosotros. Un niño diferente es un mensaje distinto, un mensaje diferente que Dios le da al mundo. Los espartanos, habitantes pues de la antigua Esparta, tenían como metodología que si un niño no se desarrollaba en el habla o tenía el labio leporino o cualquier otra malformación genética, debía ser despeñado, debía ser dejado morir de hambre, debía ser entregado a las fieras. Había que matar a los niños que no fueran sanos. Eso es lo que se llama la eugenesia, palabra que se hizo tristemente célebre con Hitler, porque ese era otro eugenésico. Es decir, matemos a los que no sean normales. La visión cristiana es viva la diferencia. ¿Y qué hacemos con el retrasado mental? ¿Qué hacemos con el que nunca va a aprender a hablar? Pues hagamos entre otras cosas algo, ¿sabes? Oigamos el mensaje que Dios nos dice en él. Oigamos lo que Dios nos dice en el mongólico. Oigamos lo que Dios nos dice en el autista. Oigamos lo que Dios nos dice en ese que no sabe hacer otra cosa sino abrazarnos y querernos. ¿No será que ahí también hay un mensaje de Dios? Cada uno puede reconocer en su propia vida una obra de amor. Por ejemplo, la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 7 nos dice: yo, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en el amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Claro, para que se puedan desarrollar todos los dones, tenemos que cultivar esto. Mientras la mujer aprende cómo son los hombres, pues se le va un tiempo. Mientras el hombre aprende cómo son las mujeres, se le va el doble. Mi teoría es que las mujeres saben más de los hombres que los hombres de las mujeres. Esa es mi teoría. Hasta ahora lo que he visto es más o menos que eso es lo que sucede, pero eso se puede contradecir. Mientras aprendemos, por ejemplo en la familia, mientras aprendemos lo que significa la diferencia entre hombre y mujer, mientras aprendemos todas esas cosas, necesitamos esto, mansedumbre, y necesitamos paciencia. Las mamás necesitan mansedumbre y paciencia para descubrir que los niños han crecido.
Por eso es muy difícil cuando una mamá describe los problemas de su hijo, es muy difícil saber la edad del hijo. Es que mi niño, no sé qué, mi niño, y cuando uno oye mi niño, ¿y cuánto tiene su niño? 22, 25, no sé cuánto. Pero mi niño, quiere decir que la mamá necesita también readaptar sus ojos. No es que ya aprendí cómo es, no, tiene que readaptar la mirada para ir viendo que está creciendo. Casi todos los consejos a las mamás de adolescentes empiezan por eso. Tratarlo como niño ya no va a servir, no va a servir, no funciona. Pero yo le muestro amor a mi niño, yo me ofrezco a cambiarle el pañal, Eso no sirve. ¿Cómo le explico, señora? No sirve. Ahora el amor necesita adaptarse. Reconocer que los otros tienen sus dones significa reconocer que tenemos que aprender a las personas continuamente. Y este es uno de los grandes secretos de las familias felices. Uno de los mejor guardados secretos de las parejas felices. Son parejas que siempre se están dejando sorprender. Son personas que siempre están dispuestas a aprender cómo es el otro. Porque cada persona tiene que afrontar distintos problemas a lo largo de la vida. Hay un solo cuerpo, nos dice San Pablo, y un solo espíritu. Así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Pero a cada uno de nosotros, dice al final, se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Bueno, ¿y cómo podré yo reconocer dones que tengo? A Gedeón seguramente no se le podía ocurrir. No se le podía ocurrir que él era un valiente guerrero. Metido en el último rincón de la casa, y además su casa era la casa más humilde de la tribu más humilde, él que se podía imaginar quién era. ¿Cómo podemos descubrir nuestros dones? Acudamos a otro pasaje de la Biblia, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 18 al 20. Andando junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores. Y les dijo: seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Aquí hay algo muy interesante. Dios le puede dar giros sorprendentes a nuestra vida. Pero en todos esos giros siempre hay algo que permanece constante. Por ejemplo, Kiara tenía la idea de un hogar. Como muchísimas muchachas de su edad, ella pensaba en la idea de hogar. Y Dios tomó la idea de hogar y la volvió hoguera. La volvió hogar de amor. La volvió lugar de acogida. La idea de hogar que de pronto ella en un tiempo solo imaginó como un esposo, unos hijos, una mecedora, una chimenea y tejer los patines del nieto. Esa idea, Dios la tomó y en continuidad con esa idea, esto es lo que estoy destacando, en continuidad con esa idea, le abrió un nuevo camino. Ese nuevo camino fue: bueno, ¿y qué tal que tú haces hogar? Pero no haces un hogar. ¿Qué tal que tú hicieras cientos de hogares? ¿Y de dónde saldrá tanto marido? Espere, le explico. Lo que sucede es que esos cientos de hogares son cientos de hogueras en donde se vive, se practica y se predica el amor de Dios. Y ese modelo le causó fascinación al corazón de Kiara, siendo una jovencita. De manera que si yo quiero descubrir mis propios dones, seguramente los dones maravillosos, los carismas que el Señor me va a dar, son carismas que tienen que ver con los talentos que yo ya he visto que tengo. Si una persona tiene talento para pescar, que seguramente Dios la va a poner a que siga pescando, solo que ahora ya no pesca peces, sino que pesca
hombres como le sucedió a San Pedro. Es decir, hay una continuidad. San Agustín era un enamorado de la retórica. El retórico, a comienzos del siglo V, en un imperio romano en decadencia, la retórica era tal vez la labor pública más importante, porque los retóricos cumplían en la sociedad de ese tiempo más o menos el mismo papel que las agencias de publicidad cumplen en nuestro tiempo. Marcaban lo que hoy llamamos la opinión pública. Los retóricos eran aquellos que, con un liderazgo sobre la comunidad, guiaban en cierto modo los destinos de la gente, ya se tratara de la política, de la filosofía o de la religión. San Agustín fue desde siempre un enamorado de la retórica, le encantaba la retórica. Pues Dios tomó a este retórico y en vez de hacer de él un parlanchín, o como decimos aquí, un culebrero, lo convirtió en un magnífico predicador que le regaló a todos los siglos y para toda la historia de la iglesia obras tan profundas como las confesiones, como los comentarios a los salmos, como el estudio sobre el Evangelio de Juan, como el tratado sobre la Trinidad y sobre todo tantas enseñanzas sobre la obra de la gracia de Dios. Es decir, Dios toma los dones que tú tienes y les da un giro. Dios encamina de otra manera esas virtudes, esas cualidades que tú tienes. Y esto es maravilloso. Louis Bertrand era un muchacho que tenía una cierta tendencia hacia la introversión, porque ustedes se imaginarán que todos los líderes son líderes extrovertidos. Pues Louis Bertrand tenía una forma muy particular de liderazgo, si queremos hablar así. Era una persona más bien introvertida y con un temperamento casi melancólico. Vivía, podríamos decir, demasiado metido como en sí mismo. Pero esos temperamentos también le sirven a Dios. Dios tomó ese temperamento de él y lo convirtió en un testimonio de penitencia y en un testimonio de amor a la cruz y en un testimonio de sinceridad en la unión con Cristo crucificado, que luego hizo de él un abnegado misionero. Uno de los primeros y más grandes misioneros que llegó a tierras de Colombia fue Louis Bertrand, San Louis Bertrand, con unas dificultades que no podemos imaginar, sobre todo si hemos conocido esa región en el Catatumbo colombiano. Lo que es norte de Santander, métete 2, 3, 4, 5, 7 horas al norte de Cúcuta, en esa selva, averigua lo que es esa temperatura, esos mosquitos, esas fieras, esos problemas, esos motilones que andan por allá. Pues allá estuvo Louis Bertrand y por todo lo que es la costa colombiana. ¿Y cómo pudo soportar este hombre tantas cosas? Pues porque él tenía un espíritu lleno de penitencia, porque él miraba las dificultades del clima no en términos de ¿qué arte era este calor? ¿Por qué no lo mandarán a uno a evangelizar en tierras templaditas, tierras frías, tierras...? No, él no estaba renegando del calor, sino él pensaba que en medio de esas incomodidades, ese padecimiento le permitía experimentar en su propio corazón cómo Cristo sale al encuentro de la oveja perdida hasta el último rincón del mundo. Y armado con ese pensamiento, se iba por lugares imposibles, pasando hambre y sed hasta el extremo, porque su temperamento, que era así como tan introvertido, era ideal para ese trabajo. Y él miraba esos sufrimientos no como una desgracia que le había caído, sino como una gracia que lo estaba levantando. Cada persona tiene en su temperamento, cada persona tiene en su manera de ser cualidades insospechadas. Dios tomará de lo mismo que tú tienes. Por otra parte, hay que tener en cuenta que los carismas van creciendo. Es lo que leemos en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Mira la escalerita que nos propone el apóstol Pedro. Obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Es como una escalera, ustedes la pueden leer. Segunda de Pedro, capítulo 1,
versículos del 5 al 10. Los carismas son un ejercicio en el que nosotros vamos creciendo y hay que avanzar de virtud en virtud. Algunas cosas no las tenemos y necesitamos adquirirlas. Otras las tenemos como en semilla y necesitamos cultivarlas. Estas virtudes, nos dice, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es muy interesante cómo termina ese pasaje. Sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios. Esto quiere decir que el descubrimiento de los carismas tiene varias fases. Recapitulemos rápidamente. Primero, no me puedo dejar aplastar por las circunstancias. Gedeón estaba aplastado por las circunstancias. No me puedo dejar aplastar por las circunstancias. Es verdad que nací en esta familia, que nací en este país, que nací con estos problemas. Es verdad que nací así como nací. Así como nací, esa es mi familia. Asumo mi realidad sin dejarme aplastar por ella. Punto número 1. Punto número 2. Examino cuáles son las cualidades, aquellas cosas que las hago bien y me gustan. Porque hay cosas que uno las hace bien, pero las hace como en contravía. Y hay cosas que a uno le gustan, pero le hacen daño. Hay que buscar en la intersección de aquellas cosas que uno hace bien y le gustan. En esa intersección hay una serie de cualidades que tú tienes, de liderazgo, de retórica, de amor al prójimo, de penitencia, de silencio, en fin, tantas cualidades. Busca en ese espacio. Tercer paso, ponte a cultivar. Ponte a cultivar significa como cuando uno le hacen la prueba de alergia. La prueba de alergia, ¿cómo es? Le descubren a uno el antebrazo y entonces le inyectan una cantidad de sustancias, desde luego en mínima cantidad. Entonces le inyectan aquí una pizca, unos microgramos de polen y unos microgramos de no sé qué, y ahí le van poniendo una cantidad de cosas, de distintas sustancias a las que uno puede ser alérgico. Después de un tiempo se ve que va pasando. En algunos de esos pinchazos no sucede nada. En otros pinchazos, en cambio, salen unas tremendas erupciones o tremendas ronchas que muestran que la persona es alérgica. Uno tiene que hacer un cultivo así con los dones. A ver, yo siento que tengo como cualidades para atender a los enfermos. Siento que tengo como cualidades para ayudar y aconsejar. Haz la prueba. Prueba, cultiva eso, cultívalo en pequeñito a ver cómo te funciona. Descubro que me sigue gustando y descubro que crezco. Aleluya. Son los signos del tiempo que me van mostrando que por ahí va mi camino. Finalmente, necesitamos aprender de fidelidad y de humildad. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 1, 2 y 7. Que todo hombre, nos dice San Pablo, y creo que este es el mejor pensamiento para terminar nuestra reflexión, que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Si todo viene de Dios, si todo es regalo de Él, ¿de qué nos vamos a envanecer? Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Hermanos, a través de la fidelidad y a través de la humildad, el Señor nos ayuda a cultivar los dones. El Señor nos va guiando, el Señor nos va conduciendo. Y los resultados son maravillosos, porque cuando trabajamos en la obra de Dios y trabajamos con el amor de Dios, las cosas salen del tamaño de Dios, no de nuestro tamaño. Cuando tú trabajas solamente en lo que a ti te interesa porque a ti te gusta, las cosas salen de tu tamaño y de tu gusto. Pero cuando tú empiezas a trabajar en la obra de Dios y con el Espíritu de Dios, las cosas saldrán del tamaño de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.